Muy buenos días con todos. En nombre del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz del Perú, les damos la más cordial bienvenida este día a la conferencia gremial Nuevo Modelo de Importación Digital que estamos realizando gracias al apoyo de la SUNAT. En esta conferencia se detallarán los cambios a nivel normativo del proceso y sistemas que se han implementado con este nuevo modelo aplicable al régimen de importación para el consumo, vigente a partir del 31 de agosto de este año 2020. Nos está acompañando como invitado José Luis Otero Lechira, jefe del proyecto de procesos de ingreso del programa de facilitación aduanera, seguridad y transparencia. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos esta mañana y te dejo para que puedas iniciar con la charla. Ok, muchas gracias, Mónica. Buenos días con todos, agradeciendo su participación. La Intendencia Nacional de Innovación y Desarrollo Aduanero ha venido implementando varios cambios durante el año 2019 y lo que va del 2020 en los procesos de manifiestos e importación para el consumo. Este 31 de agosto se puso en producción el nuevo modelo de importación digital que establece o que incluye nuevas funcionalidades para mejorar el proceso de despacho. Vamos a revisar cuáles son las principales normas sobre las que está basado nuestro proceso de importación para el consumo. Tenemos la Ley General de Aduanas, que son nuestro principal marco normativo, el reglamento de la Ley General de Aduanas, el Procedimiento General de Importación para el Consumo, de esta última versión, y el procedimiento específico de solicitud de rectificación electrónica de declaración DESPA PE 0011, versión 3. Estos son los principales cuerpos normativos, ¿no? Tenemos muchos otros que complementan en general, que vamos desde lo que es mercancías restringidas hasta lo que es los tratados y convenios, las liberaciones, etcétera, ¿no? Pero estos son los principales cuerpos que vamos a tener en cuenta. Y respecto a la Ley General de Aduanas, el Decreto Legislativo 1433 implementó varios cambios. Estos cambios están resumidos aquí en lo que se refiere principalmente relacionados con el marco sancionatorio, con la regulación de operadores, etc. Pero aquí vamos a resumir los cambios que han habido relacionados con el ingreso de mercancías al país, ¿no? Entonces, uno de los cambios que ha habido en la ley es el cambio del artículo 103, que establece la posibilidad de incorporación o rectificación de documentos de transporte en la medida en que no se haya implementado una acción de control extraordinario, ¿no? Entonces se podrán incorporar los documentos de transporte. Si hubiera alguna acción de control extraordinario y se encuentra mercancía que no estuviera manifestada, entonces esta podrá caer en comiso, ¿no? Luego tenemos cambios relacionados con los plazos para la transmisión del manifiesto, que estos se han establecido en el reglamento. Los principales cambios aquí se han enfocado en establecer algunos plazos adicionales para poder cumplir con las obligaciones de la transmisión del manifiesto consolidado y sus actos relacionados. Recordarán que en el reglamento, antes de su modificación, las transmisiones se tenían que hacer en el momento de su ocurrencia. O sea, apenas ocurrido el acto, se tenía que transmitir la información. Entonces, como en muchos casos los operadores no tenían incorporado en sus procesos estas transmisiones en línea, se ha incorporado a estas obligaciones un plazo adicional para poder hacer la transmisión. Luego tenemos el cambio en el artículo 129 de la ley relacionada con el mandato electrónico. El mandato
permite la posibilidad de que un importador o un consignatario autorice a un agente de aduana a efectuar el despacho aduanero. Entonces, se tenía previsto el mandato a través de la firma en el documento de transporte o a través de un documento notarial. Con el artículo 129 ya se incorpora la posibilidad de hacer el mandato electrónico, y en el artículo 185 del reglamento ya se prevé la obligación del uso del mandato electrónico para el régimen de importación para el consumo y exportación definitiva. Luego otro cambio importante es el de los plazos para la destinación aduanera. Aquí se ha cambiado el plazo que exigía el arribo de la mercancía antes de los 30 días de enumerada una declaración de la modalidad anticipado. Como recordarán, si la declaración de despacho anticipado amparaba mercancía que llegaba después de los 30 días, día 31, 32, ese despacho ya no se consideraba como anticipado y tenía que hacer un cambio de modalidad, cambiar la exigibilidad de la obligación tributaria, y eso traía varios inconvenientes para el importador, ¿no? Entonces ahora ese plazo se ha quitado, entonces un despacho anticipado seguirá siendo anticipado, así llegue después de los 30 días, 31, 32, lo que sea, seguirá siendo anticipado y no tendrá que cambiar de modalidad, ¿no? Luego tenemos la obligatoriedad del despacho anticipado, que se preveía en el artículo 131. Como recordarán, también aquí ya estaba previsto la obligación del despacho anticipado, pero estaba condicionado a un informe que tenía que emitir la SUNAT respecto a cuáles eran los regímenes y las condiciones en las que se iba a incorporar este anticipado obligatorio. Con la modificación, ya el anticipado obligatorio se fija una fecha para su entrada en vigencia, y bueno, la ley lo puso, consignó el 31 de diciembre del 2019. Entonces, a partir de esa fecha ya el despacho anticipado es obligatorio. Delega al reglamento las excepciones para este anticipado obligatorio. Y en el artículo 62A, que se incorporó en el reglamento, se establecen cuáles son las situaciones en las que no es obligatorio el despacho anticipado, ¿no? Estas excepciones también se complementan con lo que se establece en el procedimiento general de importación para el consumo, el DESPA-PG 01. Luego tenemos cambios en la exigibilidad de la obligación tributaria aduanera. Esto también en función a que, como se cambiaron los plazos para la destinación aduanera, había que adecuar las fechas de la exigibilidad para la obligación tributaria. Esto se incorporó en el artículo 150 de la ley, y de similar modo se tuvo que adecuar el artículo 178 de la ley respecto al abandono legal por los plazos que se estaban cambiando. También los plazos de los despachos urgentes que se tuvieron que adecuar, los plazos para los legajamientos. Luego se incorporó, o mejor dicho, el tema de rectificación. Tenemos el artículo 136 de la ley, que si bien es cierto no ha cambiado, pero es importante, lo mencionamos aquí porque va de la mano con la obligatoriedad del despacho anticipado. Entonces, en el artículo 136 de la Ley General de Aduanas se establece que los despachos anticipados no son sujetos a sanción hasta 15 días, las rectificaciones del despacho anticipado no son sujetos a sanción hasta 15 días después del término de la descarga. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque los despachos anticipados tienen esa ventaja de no ser sancionables hasta 15 días después. Eso se complementa con el artículo 195 del reglamento. Y finalmente, respecto a la garantía previa, se amplió el ámbito de aplicación de la garantía previa, que inicialmente estaba previsto solo para el dueño consignatario. Ahora ya se ha incorporado la figura de que el operador de comercio exterior en general y los operadores intervinientes pueden utilizar la garantía previa, ¿no?
Esto se complementó con el artículo 213 del reglamento, donde se establecía una restricción para las mercancías que se consideraban sensibles al fraude y que no podían utilizar la garantía previa. Entonces aquí se eliminó esa restricción y ahora esas mercancías sí pueden utilizar la garantía previa. Lo que pretende la administración es cambiar definitivamente la garantía de la prenda aduanera por la garantía financiera bancaria, ¿no? Para poder agilizar los despachos. Bien, y ahora vamos a ver los principales cambios que hemos incorporado en el sistema, ¿no? Bien. El nuevo modelo de despacho de importación digital busca virtualizar los procesos, reducir tiempos, focalizar el control en aquellos despachos de mayor riesgo, liberando el resto, y tener una trazabilidad de todas las operaciones que se realizan, transparentando la información. Para esto hemos migrado nuestros sistemas a un modelo de datos de uso internacional, como es el modelo de datos de la OMA, en la versión 3.7. Todos nuestros sistemas a partir de la fecha están basados en este modelo de datos. Hemos incorporado transmisiones de información para una trazabilidad de la carga desde que se transmite el manifiesto hasta que se otorga el levante, pudiendo identificar en qué situación se encuentra la mercancía. Hemos incorporado procesos automáticos para la vinculación del manifiesto desconsolidado. En algunos casos, ustedes conocen que el agente de carga, que es el que transmite el manifiesto desconsolidado, tenía obligación de transmitir este documento, o tiene la obligación de transmitir esta información, y el transportista tiene la obligación de transmitir la información del manifiesto de carga, donde están los documentos máster, donde se va a incorporar estos manifiestos desconsolidados. Pero en la práctica tenía que haber siempre una transmisión previa del transportista para luego poder hacer la transmisión del manifiesto desconsolidado. Entonces ahora las transmisiones se pueden hacer en forma paralela y nuestro sistema va a hacer la vinculación de esos documentos del manifiesto desconsolidado con el manifiesto de carga, ubicando el documento máster donde se va a incorporar el desglose de todos los documentos de transporte de ese manifiesto de carga. Esto va a reducir los tiempos para la destinación, porque ya el usuario va a encontrar el documento de transporte incluido en el manifiesto de carga. El despacho anticipado ahora ya no tiene límite, es lo que les comentaba del cambio en la destinación aduanera del artículo 130. También hemos incorporado comunicaciones previas a la llegada de la mercancía con la información que hay en el manifiesto de carga. La administración está identificando el consignatario y le está comunicando directamente a su buzón SOL, indicándole que ya hay una carga que está consignada a su nombre, que está por arribar al país o que está arribando. En el caso de que existiera una declaración, también se le comunica que dicha declaración ya está lista para hacer su despacho. Lo que les comentaba del mandato electrónico. El mandato electrónico permite la autorización a un agente de aduana por parte del importador para poder hacer los despachos. Aquí lo importante y lo potente de esta herramienta es que estamos reduciendo una cantidad importante de tiempo que se insumía para el traslado de los agentes de aduana para ir a conseguir el endose en el documento físico. Esto se está eliminando porque el importador desde la comunidad de su casa o de su oficina puede generar un mandato electrónico para determinado documento de transporte o si tiene a bien puede generar el mandato electrónico para un periodo de tiempo
a una agencia, a dos agencias, etcétera, en determinadas jurisdicciones y para determinados regímenes. Así que esta herramienta es muy versátil, ¿no? Esto ayuda mucho para reducir los tiempos de despacho y evita los trámites presenciales y los tiempos de traslados que se insumía para conseguir esta autorización. Y un cambio importante que vamos a ver enseguida después de esta lámina es la asignación del canal solo con los datos generales del manifiesto de carga. Este cambio tiene un impacto muy grande, sobre todo en la carga que arriba al país a través de la vía marítima, porque los datos generales del manifiesto de carga en la vía marítima ahora ya se tienen que transmitir con 7 días de anticipación. Esto permite que al momento de enumerar la declaración del despacho anticipado, la declaración pueda ser sometida a una evaluación de riesgo y asignársele un canal antes de haber llegado. Y el importador podrá, con ese tiempo suficiente, ver la logística necesaria para retirar la carga desde el puerto, ¿no? Entonces ya no tiene que esperar que llegue, que ingrese a un depósito temporal para recién ver la logística, ¿no? Ya desde antes del arribo ya puede generar e incluso poder retirar desde el mismo puerto. Bueno, el mecanismo de la declaración garantizada es un mecanismo que ya existía, pero ahora se ha establecido plazos diferenciados para la exigibilidad aduanera. Por ejemplo, en el caso del anticipado para cualquier importador es de 20 días del mes siguiente del término de la descarga. En el caso de los importadores OEA, la exigibilidad es hasta el día 30 del mes siguiente del término de la descarga. Así que aquí había un cambio también importante que se complementa con la implementación de una garantía nominal para aquellos importadores que están certificados como operadores económicos autorizados. Aquí este es un mecanismo importante de apalancamiento financiero para todas las empresas importadoras que son certificadas como OEA por la SUNAT. Bien, y aquí hay uno de los cambios más importantes que también estamos implementando, ¿no? El uso de documentos digitalizados y la eliminación del formato físico en el despacho. Ya no utilizamos el formato físico de la declaración, ya no es exigible. Toda la información aparece ya en nuestros sistemas y además para los documentos que sustentan el despacho ya no es necesario presentarlos físicamente. Ahora se ha generado una funcionalidad por la cual el importador, el agente de aduana puede adjuntar los documentos que sustentan el despacho y remitirlos a través de una transmisión. Entonces, aquí ha habido un cambio importante. Esto nos va a permitir reducir tiempos y reducir los trámites presenciales. Ya no tienen que enviar a una persona a dejar los papeles, ¿no? Ya simplemente desde su oficina adjuntan los PDFs al sistema y se transmite, ¿no? Entonces, este es un cambio muy importante en la reducción de tiempos, en la eliminación de papeles y en el tema de trámites presenciales, ¿no? Que ahora, en el caso de la emergencia sanitaria que tenemos, es prácticamente un requisito forzado, ¿no? Después también hemos implementado la asignación de declaraciones para más de 2 turnos, ¿no? Esto con miras a que en algún momento, bueno, ya superada la pandemia, podamos proyectarnos a atender más de 8 horas en las aduanas operativas. Perdón. Luego también hemos implementado algunas diligencias a cargo de 2 funcionarios de manera paralela que permitan reducir los tiempos. Normalmente las revisiones se hacían, primero había que hacer reconocimiento físico y luego había que regresar
a la oficina para hacer la verificación de valores, partidas, etc. Entonces ahora se asigna la declaración a 2 funcionarios y uno de ellos que está haciendo el reconocimiento físico de manera en comunicación constante con otro funcionario que está en la oficina, se va verificando valores, partidas, etcétera, con lo cual se va a reducir los tiempos de despacho. Otro tema que hemos implementado son mecanismos y aplicaciones para dispositivos móviles que nos permiten registrar la diligencia de despacho en este dispositivo, en el mismo almacén donde se realiza el reconocimiento físico, sin necesidad de regresar a las oficinas. Para un despacho que no tiene incidencia, se puede registrar inmediatamente la diligencia del funcionario aduanero. Esto se complementa con otras aplicaciones móviles que están a disposición del usuario, que le permiten hacer la trazabilidad de su despacho. Es recomendable que ustedes exploren en el Play Store y bajen en la aplicación de Sunat, y en esta aplicación van ustedes a poder hacer seguimiento. Hay un enlace más o menos a mitad del menú que tiene la aplicación, que dice procesos aduaneros, y ahí ustedes pueden entrar y van a encontrar para los regímenes de ingreso, salida y regímenes especiales, van a encontrar la posibilidad de hacer seguimiento a las declaraciones con este aplicativo. Para las solicitudes electrónicas, tanto de rectificación como de legajamiento, se ha implementado este modelo de atención a través de documentos digitalizados. Es decir, aquí ha habido cambios para lo que es la rectificación automática. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero para aquellas que requieran ser evaluadas previamente, que tengan que pasar por la revisión de un funcionario aduanero, ya no se necesita presentar un expediente. Se va a utilizar el mismo mecanismo que comentamos para los documentos que sustentan el despacho, un mecanismo que les permite adjuntar los documentos en PDF y remitirlos a la administración para la evaluación de estas solicitudes. Ya no se requiere la presentación de expedientes. Bueno, y se ha mejorado el tema de la interoperabilidad con la ventanilla única de comercio exterior, en los 2 componentes que tiene de mercancía restringida y la BUCE portuaria. Acá hemos incorporado la interoperabilidad con la BUCE portuaria a través del documento único de escala. Ya se va a poder contar con toda la información que el transportista remite a la Autoridad Portuaria Nacional. La administración ya podrá consumir esa información sin necesidad de requerírsela a los transportistas en la vía marítima. El pago electrónico es un tema que ya existe, sin embargo es importante que lo mencionemos a efectos de que tengan en cuenta que es un mecanismo muy efectivo para hacer el pago de la deuda tributaria aduanera. Además hemos incorporado en el caso de los despachos urgentes, hemos incorporado un proceso automático de regularización tal cual se viene haciendo para el despacho anticipado. Es decir, ahora ya no tienen que presentar documentos, ya no va a haber segunda recepción, ya no va a haber diligencia de funcionario, pero todo va a ser automático, con la transmisión de la regularización tal cual se hace en el despacho anticipado. Finalmente, en la declaración se han incorporado validaciones y trazabilidad para todos los cambios que se incorporan en la declaración. O sea, desde que se enumera la declaración, las rectificaciones, los expedientes, las diligencias, todos los cambios que se van incorporando en la declaración se pueden evidenciar y hay en las consultas la posibilidad de ver todos estos cambios, ¿no? Y finalmente se han implementado servicios web para que los operadores puedan consumir información directamente del sistema de la administración sin necesidad de estar haciendo consultas individuales una por una. Aquí estos servicios web permiten conectar el sistema de
el usuario con el sistema de la administración. Y el usuario puede consumir información directamente del sistema de la administración. Tiene ahí seguridad de la información que está recibiendo, es mucho más rápida y se pueden hacer transacciones a gran escala, ¿no? De gran volumen. Esto permite también que el usuario que tiene un gran volumen de transacciones reduzca costos en sus consultas y reduzca tiempos, puesto que el sistema podría incorporar toda esta información dentro del esquema de sus procesos internos. Bien, ese es en resumen las herramientas que se han implementado para el nuevo modelo de importación digital. Ahora voy a comentarles en este esquema el cambio que se ha hecho respecto a la asignación del canal. En el despacho anticipado se ha incorporado una secuencia para la asignación del canal de control que ya no requiere que se haya pagado o garantizado la deuda tributaria aduanera. Basta que la declaración al momento de numerar encuentre los datos generales del manifiesto de carga y el proceso va a correr la asignación del canal de control, ¿no? Entonces, esto permite, como les comenté, con una anticipación en el mejor de los casos, de 7 días, que es el plazo para la transmisión de los datos generales del manifiesto de carga, que el usuario conozca el canal de control al cual ha sido asignada la mercancía y preparar la logística para retirar la carga desde el puerto, sin necesidad de ingresarlo a un depósito temporal. Y luego nuestro sistema va a ir validando de que haya la vinculación entre la declaración y el documento de transporte declarado. El datado se va a hacer contra lo manifestado, se verifica que haya pagado o garantizado la deuda tributaria y al arribo de la mercancía el sistema valida y otorga el levante. En el caso del despacho diferido, en este caso sí se mantiene la condición de que haya estado pagado y vinculado con el documento de transporte para asignar el canal de control. Sin embargo, aquí se ha incorporado una medida que también va a ayudar a reducir los tiempos, porque anteriormente para numerar una declaración del diferido se tenía que esperar que ingrese al depósito temporal para que a partir de esta información recién se enumere la declaración. Ahora, la declaración del despacho diferido se puede enumerar apenas arribada la carga, sin esperar que ingrese a un depósito temporal, se puede enumerar la declaración y continuar con todo el proceso hasta que ya se transmite la recepción de las mercancías y se otorga el levante. Este cambio en el despacho anticipado permitirá que los usuarios en un volumen significativo puedan retirar su carga apenas arribe la mercancía, tanto del puerto como del terminal de carga aérea. Bien, acá vamos a ver un esquema de cómo se atienden los documentos digitalizados. Cuando se enumera la declaración y se asigna el canal de control, entonces el sistema evalúa si corresponde a una declaración seleccionada canal rojo o naranja. Entonces el sistema va a disparar una comunicación al buzón SOL del operador y se va a requerir los documentos digitalizados. El usuario, usando su clave SOL, puede ingresar y en la opción correspondiente atender este requerimiento de documentos digitalizados. Va a poder adjuntar ahí los documentos que sustentan el despacho y con esto, ya una vez atendido ese requerimiento, las declaraciones van a ser asignadas para el control que corresponde. Si es canal naranja, se podrá revisar la información de manera documentaria, la información que se ha transmitido, ya no vamos a usar papeles, es la información que se ha transmitido, esa documentación es la que se va a revisar.
y se podrá otorgar el levante incluso antes del arribo de la carga. O sea, en el caso del naranja podría seguir la suerte y los tiempos de un canal verde si es que se atiende con anticipación este requerimiento de documentos digitalizados. En el caso del canal rojo, sí, se debe atender el requerimiento de documentos digitalizados y luego transmitir la solicitud electrónica de reconocimiento físico para programar este reconocimiento físico. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que para aquellas declaraciones que no son rojo o naranja, es decir, las declaraciones de canal verde, siempre hay un proceso constante de reevaluación del canal. En la medida de que están permitidas las rectificaciones de la declaración, estas rectificaciones podrían estar cambiando el riesgo de determinada declaración. Entonces aquí hay que tener en cuenta que no es que yo lance una información y ya me salió verde y que soy feliz, ¿no? Hay que declarar correctamente porque siempre estamos haciendo una reevaluación del canal de control. Y finalmente vamos a ver algunos cambios respecto a lo que es la rectificación electrónica. Y aquí lo más importante de esto es tener en cuenta que necesitamos diferenciar lo que es la rectificación automática de lo que es la aplicación de la sanción en el caso de las rectificaciones, porque a veces se confunde. Y son plazos que son muy parecidos, pero que tienen una implicancia distinta. En general decimos que la rectificación automática siempre se puede hacer hasta antes de la asignación de canal de control. Pero en la actualidad esto va a aplicar preferentemente al despacho diferido. Y en este caso tenemos que la rectificación podrá ser automática hasta antes de la asignación. A partir de ahí, las rectificaciones que se transmitan serán con evaluación previa. Entonces se requerirá la evaluación de un funcionario aduanero para autorizar esa rectificación. Lo que es distinto de los plazos que tenemos para aplicar una sanción en caso de que se hubiera configurado una infracción. Entonces también la sanción se aplica a partir de la asignación de canal de control. Es decir, las rectificaciones que se transmitan a partir de aquí se evaluarán y en caso de que se haya generado una infracción, bueno, ahí se aplicará la sanción, ¿no? Porque ustedes pueden transmitir una rectificación que será evaluada, pero no necesariamente se ha cometido una infracción. Entonces, esto es condicional a la evaluación que se haga por el funcionario aduanero. En el caso del despacho anticipado, aquí la situación se torna distinta, puesto que la asignación de canal de control va a ser prácticamente automática al momento en que se enumera la declaración. Por lo tanto, ya no vamos a tener este espacio de rectificación automática. Por lo tanto, se ha establecido algunas situaciones en las que podrá mantenerse la rectificación automática. Entonces, en general, decimos que hasta antes de la asignación de canal de control, para el anticipado también es automática. Sin embargo, para las declaraciones del despacho anticipado seleccionadas a canal verde, podrá hacer rectificación automática hasta antes del levante. Y en el caso de una declaración anticipada a canal verde, numerada por un importador OEA, esta rectificación automática será hasta 15 días siguientes al término de la descarga. Entonces, estos son los plazos para las rectificaciones automáticas. ¿Qué pasa con la sanción? El plazo para la sanción es hasta 15 días siguientes al término de la descarga. Ese plazo se puede transmitir rectificaciones sin estar afectos a sanción. El despacho anticipado tiene esta ventaja, ¿no? Que tengo 15 días después del término de la descarga donde puedo hacer rectificaciones y no voy a estar afecto a una sanción. A partir de terminado ese plazo, sí entrará en una evaluación para identificar si corresponde aplicar una sanción o no. Bien, eso es
todo. Agradezco la atención y podemos pasar a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, José Luis, por tu charla. En verdad estaba muy explícito, muy detallado para que no queden dudas. Justo les he estado indicando también a todos los participantes que nos acompañan esta mañana, si tienen consultas, por favor realizarlas en la opción de preguntas y respuestas que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas. O en todo caso, José Luis, creo que todo ha quedado muy, muy claro. De repente, si tuvieras alguna conclusión con la que nos quisieras dejar esta mañana. Perdón, disculpen, estaba con el micrófono apagado. Bien, es importante tener en cuenta que todos estos cambios que ha implementado la administración aduanera buscan simplificar los procesos, reducir tiempos, hacer el despacho más eficiente y que haya mayor trazabilidad y transparencia en todos los actos de control y los actos del mismo usuario. Entonces, en general, aquí se han implementado muchos procesos que van a ayudar a que el usuario sea más eficiente en sus operaciones de importación. Muchas de estas cosas implican también un cambio en la forma como se ha venido trabajando, tanto a nivel de la administración como a nivel de los mismos operadores de comercio exterior e importadores. Entonces, tenemos que adecuarnos, buscar la mejor forma de poder adecuar nuestros procesos a esta exigencia que tenemos ahora de la situación de la emergencia sanitaria. La administración, con una proyección importante, empezó a trabajar estas cosas hace 2 años. Y miren, ahora nos ha permitido enfrentar la situación de la emergencia sanitaria con mucho éxito, ¿no? Quizás si la alta dirección de la administración no hubiera tomado la decisión de incorporar estos cambios, ahorita estaríamos bien complicados en nuestros procesos. Pero en fin, aquí les hago una invocación a que revisen los procedimientos, vean las mejoras y las utilicen tratando de mejorar su performance en cada uno de los procesos que llevan a cabo. Y bueno, quedamos a disposición. Cualquier cosa, tenemos un correo que es FAST-ingreso, F-A-S-T, ingreso, todo junto, @sunap.gov.pe, donde nos pueden escribir para cualquier consulta. Muchas gracias. Tenemos aquí una pregunta con respecto al régimen de depósito. ¿Los documentos se pueden enviar virtualmente también? Ya. Bueno, todavía el régimen de depósito no se ha incorporado en estas mejoras. Y ahí hay que diferenciar. Si estamos hablando de una declaración de régimen de depósito, todavía no se ha desarrollado. Pero si se trata de una declaración de importación, de una nacionalización de mercancía que está en el depósito, todo lo que es importación ya está en este nuevo esquema. La administración ha priorizado los regímenes que tienen mayor volumen de transacciones, como son importación para el consumo, envío de entrega rápida y exportación definitiva. Esos son los 3 procesos que se han priorizado en esta primera fase. Así que más adelante ya se irán incorporando poco a poco los demás regímenes que tienen menor cantidad de transacciones, ¿no? Muchas gracias, José Luis, por tu participación esta mañana. Muchas gracias a todos los ejecutivos de la SUNAT por las gestiones en la coordinación de esta conferencia y por su participación también porque nos están acompañando esta mañana aquí como panelistas. Quiero también agradecer a todos los que nos han acompañado e indicarles que esta conferencia y todas las que realizamos
las pueden encontrar en el nuevo servicio que brinda la Asociación Automotriz de Perú en la biblioteca virtual en aap.org.pe/biblioteca. Ahí pueden encontrar todos los contenidos que nosotros realizamos y también los que compartimos con autorización de otras instituciones. Muchas gracias y que tengan un excelente día.